Sí, muchas gracias, Vanessa. Perfecto. Muy buenos días a los colegas de América Latina, buenas tardes a los colegas que están en Europa. Voy a cambiar un poco el enfoque de lo que hemos venido viendo a lo largo de las presentaciones y focalizarme principalmente en lo que está ocurriendo en el transporte de carga. En ese sentido, como oficial de Asuntos Económicos en la Unidad de Servicio de Infraestructura de CEPAL, un organismo de Naciones Unidas, el principal objetivo de esta presentación va a ser un análisis general de la situación del transporte en la región de América Latina y el Caribe, y en particular una serie de recomendaciones de política para un escenario de recuperación post-COVID. La siguiente. ¿Sí? Perdón, recuerdo que no habrá traducción a partir de ahora al inglés. Perfecto. Entonces, lo primero importante y como introducción es tener presente de que esta pandemia nos pilla en un momento bastante particular para la región, ¿ya? En primer lugar, tenemos una serie de características de desarrollo a diferencia de lo que hemos visto en los casos europeos y asiáticos, más propios de un desarrollo periférico, ¿ya? Donde la heterogeneidad estructural, tanto en las desigualdades económicas y sociales, son parte del escenario en el que enfrentamos. Y en particular, hacia lo que hace a los servicios de infraestructura, las desigualdades espaciales tienen también una importancia a considerar. Es por eso de que avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo, particularmente los objetivos de desarrollo sostenible, como proponen las Naciones Unidas, es uno de los elementos fundamentales en esta etapa futura de recuperación. La siguiente, Vanessa. ¿Y eso qué hace? En particular, en lo que nosotros, en el ambiente donde nosotros trabajamos, lo que buscamos es cómo hacer mejor estos tres grandes elementos: la infraestructura física, el transporte, pero particularmente la logística de cargas o la movilidad de pasajeros, de una manera que ésta sea eficiente, competitiva y mejore la conectividad territorial. En el caso de América Latina nos interesa particularmente propiciar, además de todos estos elementos, la integración regional, poniendo siempre en el centro estos objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente. Lo que vemos en la pantalla es el volumen de comercio comercializado entre los países de América del Sur. Vemos en general de que los flujos movilizados por transporte ferroviario tienden a estabilizarse, y con lo cual esperamos que, dadas las características del sector, el COVID no afecte mayormente el volumen ya de por sí bajo de comercio en ferrocarril. Una situación totalmente distinta es lo que pasa con los pasajeros interurbanos, donde claramente, como veíamos en el caso internacionales en el panel anterior, muchos de ellos han reducido drásticamente su volumen. La siguiente. Si hacemos un análisis un poco más detallado, podemos ver la importancia que tiene el ferrocarril para las importaciones de los distintos países, ya sea tanto en valor como en volumen de esas importaciones, y destaca particularmente en la mayoría de los países la importancia que tiene el transporte por carretera, donde el ferrocarril es particularmente importante en el caso de Bolivia para sus importaciones. La siguiente. En el caso de las exportaciones vemos una situación un poquito más diversa, pero también con una participación del ferrocarril bastante baja, ¿ya? Y que lo vamos a ver más adelante cómo eso impacta en la operación de los servicios. La siguiente. No, perdón. ¿Es esta? Sí, correcto. La siguiente, Vanessa. Sí, perdón.
Y por lo tanto lo que hacemos, como la primera propuesta de esta presentación, y como parte del sistema de Naciones Unidas, es avanzar hacia una nueva normalidad, como se planteó en una de las presentaciones anteriores, pero que sea una recuperación basada en una transformación productiva, es decir, que agreguemos conocimiento y una diversificación productiva, además de políticas sociales y redistributivas que permitan que este escenario post-COVID-19 permita una serie de elementos, de instancias que queremos propiciar, como ampliar la demanda, elevar el comercio interregional, mejorar la productividad, difundir el conocimiento, promover inversiones en infraestructura, y eso por supuesto significa una serie de cambios tanto en el patrón de especialización, en los niveles de productividad, en la evolución del empleo y el comercio, la educación, la innovación, en fin, en una serie de sectores, pero particularmente también en la infraestructura y la logística, y donde CEPAL ve unas oportunidades muy importantes para el ferrocarril en este nuevo escenario. La siguiente. Avanzar entonces, como decíamos, hacia una integración productiva no va a ser posible mientras no podamos tener una integración logística previa. Es decir, si no tenemos el sustento físico y regulatorio que nos permita intercambiar esos bienes y servicios, es bastante difícil poder ir avanzando hacia una integración productiva de estas cadenas logísticas. Lo que podemos ver ahí es un conjunto de acciones que tienen que darse de forma coordinada al interior del país, pero también con los países vecinos, que permitan tanto la provisión de infraestructura, un flujo de transporte de forma sostenible, de manera de poder generar, como vemos ya en esa tercera capa, un flujo de materiales que no se vea interrumpido por las barreras o los controles fitosanitarios para efectivamente avanzar hacia una logística integrada. En cada uno de estos elementos hay normativas, hay políticas, hay regulaciones nacionales y subregionales, donde la coordinación de actores y de los distintos sectores resulta fundamental para alcanzar esos objetivos. La siguiente. Y en particular, el rol del transporte ferroviario para mejorar esta conectividad depende de 4 grandes elementos, ¿ya?, que he caracterizado como las 4I. En primer lugar, la inversión. Sin duda necesitamos mayor inversión, como se decía en la presentación, inversión ferroviaria de un sector que ha estado históricamente rezagado, pero también necesitamos una integración de redes, una interoperabilidad de servicios, pero también una inteligencia logística o inteligencia comercial que nos permita avanzar hacia un próximo nivel de desarrollo en el sistema ferroviario. Esto entonces, estas 4I lo que permitirían es mejorar la participación dentro de la matriz modal, mejorando no solamente la conectividad, sino que también la flexibilidad que presenta el ferrocarril en función de los despachos, en la conformación de los convoyes, pero también en los eventos disruptivos, como el caso del COVID, ha mostrado que el ferrocarril ha permitido una mayor fluidez, reducir la congestión en las fronteras y tener la gran ventaja logística de llegar al centro de la mayoría de las ciudades, desde lo cual podemos complementar esos servicios con otros modos de transporte y llegar de forma muy rápida y sin mayor contacto hacia los destinos finales. La siguiente. Respecto a la primera recomendación sobre la inversión, lo que vemos aquí es la inversión sectorial que hacen los países de América Latina, ya como porcentaje del PIB, en modo de transporte. La primera línea, la más gruesa, es la inversión total, la sectorial que hace la región, y vemos que en general la región invierte en torno a un 1,1% del PIB en transporte. ¿Cuánto de eso va al sector ferrocarril? Es la línea roja que tenemos abajo, que es muy pequeña y muy estable en el tiempo respecto a muy en sus mínimos. Lo que podemos ver en el recuadro es el
el valor específico para algunos de los países, ¿cierto? Vemos cómo, en general, la inversión en ferrocarril, en el mejor de los casos, alcanza entre un 27 y un 28% de la inversión del sector en transporte, pero con porcentajes del PIB bastante bajos, ¿ya? La siguiente. El segundo elemento importante para potenciar el rol del ferrocarril tiene que ver con la integración, ¿ya? La integración de las redes ferroviarias. Lo que podemos ver en el mapa es las principales rutas ferroviarias que existen en la región, y vemos cómo en general, primero, es una red poco densa en comparación con lo que podemos ver en América del Norte, pero además donde los temas históricos, y que para los colegas que vendrán después de mí es algo evidente, la falta de normalización de trochas, de los sistemas de señalización, de enganche de freno y otros sistemas de comunicación, han hecho de que la integración de estas redes haya sido bastante complejas, ¿ya? Podemos ver en el recuadro que está en el mapa incluso los distintos tipos de trocha que existen en la región, e incluso dentro de un propio país, lo cual eso ha dificultado la integración de estos sistemas, ¿ya? Esa es la parte física, pero tampoco podemos dejar de mencionar todas aquellas falencias regulatorias y de procedimientos aduaneros que dificultan y incrementan el tiempo de viaje y el costo de los servicios internacionales. Y en este sentido, quizás una de las ideas fuerza de esta presentación es cómo avanzar hacia una estrategia regional que permita coordinar estas inversiones y acciones para desarrollar una red ferroviaria regional, ¿ya? Por ejemplo, como lo que han desarrollado nuestros colegas de ESCAP, que es el equivalente a CEPAL, pero en Asia-Pacífico, con su Trans-Asian Railway Network, ¿ya? En el cual se han generado un espacio técnico-político para precisamente coordinar inversiones, armonizar y digitalizar procedimientos, intercambio de información y en general resolver asuntos emergentes como el COVID de una forma de facilitar flujos más eficientes, resilientes y competitivos. Y aquí la gran pregunta es cómo la región puede avanzar hacia un esquema de estas características, aprovechando el apoyo, por supuesto, de CEPAL, de ALAF, de la OIC y de lo que comentaba en la presentación de esta reunión de ministros para potenciar el rol del sector ferroviario. Creo que aquí hay un elemento, y el COVID pudiera ser un punto de inflexión en esta participación histórica del ferrocarril en la malla, en la distribución modal de las cargas dentro de la región. La siguiente. La tercera ahí tiene que ver con la interoperabilidad, ¿cierto? Cómo favorecemos una operación comodal o entre distintas empresas, tanto de transporte ferroviario como con otros modos de transporte. Y lo que vemos en el gráfico tiene que ver con el desequilibrio de los flujos ferroviarios. En el caso particular de Bolivia, como habíamos visto en la lámina al inicio, Bolivia importa más mercaderías en ferrocarril que lo que exporta, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre con Argentina y Brasil, que tienen un superávit en eso, es decir, exportan más de lo que importan. En cualquiera de los dos casos, estos desequilibrios lo que muestran es un problema operativo, porque implica el reposicionamiento de equipos, ¿ya? Y por lo tanto, buscar cargas que sean complementarias y que permitan formaciones completas de trenes y tener cargas en retorno, no solamente van a ayudar a potenciar al sector, sino que también a reducir los costos y hacerlos mucho más competitivos en la industria. ¿Cómo avanzar hacia esa complementariedad? Primero, priorizar y financiar corredores ferroviarios subregionales, gestionar procedimientos de cruce fronteras integrados y expeditos, donde los estándares internacionales, y en particular las normativas de Naciones Unidas, de la cual CEPAL forma parte, hay elementos que pueden servir de base para avanzar rápidamente en estos elementos. La tercera propuesta tiene que ver con mejorar la capacidad y la conectividad,
¿cierto? De manera que sean no solamente en tiempo, sino que también en costos competitivos, aprovechando las menores externalidades negativas, tanto sociales como ambientales, que el ferrocarril presenta. Y por último, introduciendo no solamente mejoras en la infraestructura física, sino que también mejoras en la infraestructura tecnológica, de manera que se favorezca un intercambio de modos de forma competitiva, pero transparente al usuario final, intercambiando información, intercambiando datos que se hacen fundamentales para la trazabilidad de las cargas. Un segundo elemento importante dentro de la interoperabilidad tiene que ver con lo que les comentaba al comienzo, cómo resolvemos estos desbalances de flujos y los sobrecostos, cómo mejoramos el tiempo, cómo hacemos más flexibles los servicios, particularmente en cuanto a lo que dice de la predictibilidad y el manejo de contingencias, como también resolver los temas tarifarios, integrarlos de origen a destino, independiente de cuántas empresas hayan en el intermedio o si hay o no servicios nacionales o internacionales involucrados. La siguiente. Y por último, ¿cierto? La cuarta recomendación que hay sobre esta cosa tiene que ver con la inteligencia. Cómo avanzar hacia una tecnología ferroviaria que sea seamless, o sea, sin costuras, que sea fluida, y es lo que se ha llamado en el tema de Smart Rail Freight Service, ¿ya? Y esto se establece particularmente en el momento actual en que vive el mundo de la cuarta revolución industrial, que el COVID, más que retrasar, lo que va a hacer es catalizar todo este proceso. Es decir, todo lo que hemos venido viendo de digitalización, de avanzar hacia el reposicionamiento de compañías, en avanzar hacia nuevos modelos de negocio donde los sistemas cibernéticos son mucho más potentes, interconectados entre sí. Lo que se hace en esta cuarta revolución industrial va a ser aún potenciado en mayor medida en lo que veníamos viendo a raíz del COVID. Lo que vemos abajo en el gráfico es cómo para las principales empresas de destino de los países desarrollados y de exportación de muchos de los productos que la región exporta, la optimización de la producción es una de sus principales preocupaciones y por lo tanto avanzar hacia una mayor digitalización de los procesos ferroviarios es un elemento que permite estar mejor preparado para aprovechar esta cuarta revolución industrial. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de establecer procedimientos logísticos, tecnológicos y comerciales integrados. Esto tiene que ver con un incremento de la eficiencia y una mayor interconexión física y documental con otros modos y operadores de transporte, es decir, comenzar a coordinarse con transporte aéreo, transporte terrestre, camiones, transporte marítimo, ¿cierto? En servicios que sean integrados. La incorporación de nuevos mercados, por ejemplo, los refrigerados, y por qué no también ir pensando en cómo poder avanzar hacia trenes de alta velocidad de carga con trazabilidad y control de variables de servicio que permitan descongestionar las carreteras de una forma complementaria con los servicios que actualmente se prestan, pero a través de una mayor gestión logística y comercial integrada para un servicio que sea totalmente transparente para el usuario, independiente del modo en que finalmente llegue la carga. La siguiente. Y por lo tanto, con esto comienzo ya a cerrar la presentación. Es importante tres grandes reflexiones. La primera es que las políticas de logística deben incorporar al sector ferroviario como un sector relevante, tanto para la conectividad territorial, ¿cierto?, como para la competitividad de sus exportaciones. Por ello, es importante que el sector ferroviario sea un receptor
privilegiado de las inversiones que se tendrán que hacer en los paquetes de recuperación post-COVID, en la medida de que estas inversiones apunten hacia las 4 I que habíamos comentado inicialmente: inversión, integración, interoperabilidad, inteligencia en los servicios ferroviarios, además de coordinar estas acciones con los países vecinos para efectivamente generar economías de escala que son tan necesarias para el desarrollo de infraestructura ferroviaria. Un segundo elemento importante tiene que ver con la integración de políticas, no solamente de las políticas de transporte, de logística y de provisión de infraestructura, sino que también con otras políticas que están muchas veces radicadas en otros ministerios, como son las políticas de facilitación comercial, las de facilitación aduanera, incluso las de comercio, de manera de buscar elementos que permitan tener un flujo expedito y seguro de insumos, especialmente en los tiempos de crisis como los que estamos viviendo, ¿cierto? La interoperabilidad depende fuertemente de la armonización de procedimientos y de la información en tiempo real. Y por último, ¿cierto?, el progreso tecnológico y la complementariedad con otros modos abre la puerta a nuevas oportunidades en el sector. Por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento de los trenes de alta velocidad para carga, hay ejemplos como trenes de alta velocidad para carga entre Beijing y Moscú están reduciendo las distancias de una forma que mucho más competitiva frente a otros modos de transporte, ¿cierto? Estos 7.000 kilómetros que separan estas dos ciudades se podrán recorrer en 30 horas, trayecto que hoy en ferrocarril demora entre 15 a 18 días, que ya es menor que lo que se demoran los camiones, entre 25 a 28, o incluso un barco que serían 40 a 43 días. Es decir, hay aquí una oportunidad de aprovechar las mejoras tecnológicas cuando van de la mano de una adecuada facilitación y un interés político de ir facilitando y abriendo las barreras al transporte. La siguiente. Con eso entonces termino mi presentación. Ahí están los datos de contacto si hay alguna consulta o alguna información adicional que alguno de los presentes necesite realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos el tiempo muy justo. Voy a tomar una de las preguntas que han hecho hoy. Como usted dice, tiene su email. ¿Cree usted que existen en estos momentos inversores privados interesados en invertir en ferrocarriles en América Latina? Sin duda. Lo importante es si la región está preparada para recibir ese tipo de inversión. No cualquier inversión es la que necesitamos y por eso es importante definir previamente entre el sector público y privado cuál es el tipo de inversiones que se buscan, favoreciendo aquellas que nos integren, permitan servicios interoperables y una mayor inteligencia del mercado. Okay. Muchísimas gracias. Estoy segura de que habrá muchas más preguntas, pero tenemos que continuar. Lamentablemente, quizás sigamos bien al final de la